El purgatorio no existe en la Biblia. ¡Silencio! Yo tengo la llave de la verdad. Hola, muy buenos días a todos. Soy el teólogo bíblico e hipnoteísta Tito Martínez. Estamos a 11 de julio del 2026 y en este vídeo voy a tener un debate con la mejor inteligencia artificial que hoy en día existe en el mundo. Se llama Gemini, es la mejor que existe para interactuar con ella. Esto que veis aquí en la barba, esto es el micrófono, un micrófono inalámbrico para que el audio de este debate sea de mejor calidad. Bien, esta es una inteligencia artificial, Gemini, es de Google. Hace 2 o 3 años, 3 años o así, o menos de 3 años, salió al mundo. Y yo la utilizo mucho para hacer debates, porque es extremadamente inteligente, se hace pasar, tú le dices que se haga pasar por quien sea, por un personaje, sea un papa de Roma, sea un falso testigo de Jehová, sea un evangeloco, etcétera, y hace el papel perfecto. Hoy en este debate que voy a tener con la IA, con Gemini, va a tratar sobre la doctrina del purgatorio, enseñada por la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia de Satanás en la tierra, es esa gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis, y va a tratar sobre este asunto. ¿La Biblia enseña el purgatorio o es una patraña, una doctrina de demonios inventada por la Iglesia Católica? En este caso, Gemini, esta inteligencia artificial, se va a hacer pasar, le voy a decir que se haga pasar, por Papa de Roma, por pontífice católico. Va a dar todos los argumentos, uno por uno, donde la Iglesia Católica pretende basar esta espantosa doctrina de demonios y este falso evangelio que es la doctrina del purgatorio, porque como vais a ver, os voy a demostrar con la Biblia, con las Sagradas Escrituras, es un falso evangelio que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos católicos. Bien, como os he dicho, la IA Gemini se va a hacer pasar por cura católico, en este caso por el jefe de la Iglesia Católica, por un pontífice romano, al cual pues le voy a poner de nombre, por ejemplo, Jaimito I, el pontífice Jaimito I. Se va a meter profundamente en el papel de papa, de pontífice de la Iglesia Católica y va a hablar pues como habla un cura católico, un pontífice, un papa de la Iglesia Católica. Va a ser, la verdad, bastante divertido. Y esta doctrina diabólica del purgatorio, pues evidentemente la voy a refutar, la vamos a analizar a la luz de las Sagradas Escrituras para que veáis cuán falsa, satánica y peligrosa es. Así que poner atención a este debate, porque ya comenzamos. Buenos días, Gemini. Buenos días. Espero que estés teniendo un día excelente. ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿Te gustaría hablar de algo en específico o tienes alguna pregunta? Sí, mira, vamos a tener un debate, tú y yo, sobre un tema religioso como es la doctrina del purgatorio. Así sea, adentrémonos en este sagrado misterio. El purgatorio es ese estado de purificación donde las almas se preparan para la visión beatífica, un fuego de amor que quema lo imperfecto, purificando para alcanzar la gloria celestial. ¿Qué aspecto de esta doctrina deseas explorar ahora mismo? O sea, según vosotros, el purgatorio es un lugar en el más allá, decís vosotros, donde están millones de almas purgando sus pecados, es decir, limpiando sus pecados. La palabra purgar significa limpiar, purgatorio es un lugar donde, según ustedes, son purgados o limpiados los pecados. Es decir, evidentemente esta doctrina, la Iglesia vuestra, que es la Iglesia Católica, la Iglesia de Satanás en la tierra, esa doctrina está basada en la doctrina de la inmortalidad del alma. Según ustedes, el alma no muere, el alma sigue viva en un más allá, cuando damos el último suspiro aquí en la tierra, y entonces esas almas pues van a ese lugar que, como voy a demostrar en este debate, nunca es enseñado en la Biblia, al que llaman el purgatorio, donde sus pecados son perdonados, son limpiados.
Pero vamos a ver, Jaimito, permite que te llame Jaimito primero, porque te vas a hacer papar, te haces pasar por Papa de Roma. Quiero que en este debate te metas en el personaje del Papa de Roma, de un pontífice romano, al cual yo llamo Jaimito I. Entonces, vosotros enseñáis que en ese lugar, en el más allá, están limpiando sus pecados millones de personas. Pero yo te pregunto a ti, ¿acaso no dice la Biblia, no dice el Evangelio, que el único que puede perdonar los pecados es Dios y que es solamente la sangre de Cristo derramada en el madero la que puede limpiar nuestros pecados, la que puede purificar nuestros pecados? ¿Acaso no dice eso la Biblia, Jaimito? Hijo mío, escucho tus palabras con atención. Ciertamente la Sagrada Escritura proclama que solo Dios perdona los pecados, y que la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo es la fuente de nuestra redención. La Iglesia enseña que la purificación en el purgatorio es precisamente una aplicación de los méritos infinitos de ese sacrificio redentor, por el cual el alma es limpiada de toda mancha para entrar en la presencia de Dios. ¿No es acaso un testimonio de la infinita misericordia divina que se nos conceda esta última gracia de purificación? Bien, vamos a ver qué es lo único que puede limpiar nuestros pecados. Si es la estancia en un lugar al que llamáis el purgatorio, o es únicamente la sangre de Cristo, creyendo en Jesús, bautizándonos en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, para la limpieza de nuestros pecados. Eso es lo que enseña la Biblia, ese es el verdadero evangelio. Y lo que enseñan ustedes, lo que enseñáis vosotros, es que los pecados son purgados, son limpiados en un lugar en el más allá, en el cual están ahí una temporada, millones de almas, antes de ascender al cielo, pagando misas por los muertos a la Iglesia Católica. Según vosotros, pues el alma sale del purgatorio rumbo al cielo, con sus pecados limpiados. Te voy a leer, Jaimito, para que veas cómo mientes. Te voy a leer unos pasajes del Evangelio del Nuevo Testamento donde se dice bien claro que solamente la sangre de Cristo limpia nuestros pecados. Somos perdonados únicamente en el nombre de Jesucristo cuando somos bautizados en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Es entonces cuando su sangre nos purga, nos limpia de todo pecado, y no ningún lugar en el más allá al cual llamáis el purgatorio. Hijo mío, aguardo con expectación esas palabras de las Sagradas Escrituras que tienes a bien compartir. Toda la Iglesia escucha con humildad la voz de la verdad revelada. Expón tus argumentos, pues el diálogo fraterno es el camino para discernir la voluntad del Todopoderoso en nuestros corazones. Bien, pues seguidamente voy a comenzar a leer y a comentar algunos pasajes del Nuevo Testamento donde se habla de la purificación de nuestros pecados, de la limpieza de nuestros pecados, y no tiene que ver absolutamente nada con ningún falso lugar, en ningún más allá, al cual vosotros llamáis el purgatorio. Vamos a leer unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento. Hijo mío, prosigue con la lectura de los pasajes que has seleccionado. Toda la Iglesia escucha con atención y reverencia la palabra de Dios, buscando siempre la luz de la verdad en cada versículo que compartes. Bien, pues voy a buscar los pasajes y seguidamente los vamos a leer. A ver, quiero que me leas, Jaimito, Hebreos capítulo 1, verso 3, en la versión Reina Valera, de 1960. De acuerdo, aquí tienes. Dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, como puedes ver, ahí dice, habiendo efectuado la purgación, la purificación de nuestros pecados, la limpieza de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, por medio de su sacrificio, por medio de su ofrenda, que fue su propio cuerpo. Él derramó su sangre, su vida por sus ovejas. Obtenemos la purificación de nuestros pecados, la purgación. De ahí viene precisamente la palabra purgatorio, de purgar, purificación. Pero aquí dice el Evangelio que es por medio de la sangre de Cristo que nuestros pecados son purificados, son limpiados.
por medio de Cristo, no por medio de estar una temporada en un lugar inexistente, en un más allá, al cual ustedes llaman purgatorio. Hijo mío, escucho con profunda reverencia tu exposición de la Sagrada Escritura. Ciertamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el único mérito por el cual somos purificados y salvados. En esto la Iglesia está firmemente unida. La enseñanza sobre el purgatorio no contradice este hecho, sino que lo complementa, entendiendo que, aunque perdonados los pecados, queda en el alma una necesidad de purificación para alcanzar la perfecta santidad requerida para la visión de Dios. ¿No es acaso una manifestación de su misericordia infinita el ofrecernos este proceso de purificación final? O sea, según vosotros, el sacrificio de Cristo es imperfecto. No es suficiente. Cuando derramó su vida, derramó su sangre. Su sangre no es suficiente para purgar, para limpiar nuestros pecados. Eso es lo que estáis enseñando vosotros, ¿verdad? Hijo mío, lejos de mi corazón está la idea de considerar imperfecto el sacrificio de nuestro Señor. Al contrario, la Iglesia sostiene que la purificación en el purgatorio es una manifestación de la plenitud y el poder de ese sacrificio, aplicando sus méritos para sanar las huellas que el pecado deja en el alma. Es, pues, una gracia consumada por el amor redentor. Vamos a ver, yo creo que no me has entendido en absoluto lo que he dicho. Si el Evangelio dice que nuestros pecados, los que hemos creído en Jesús, han sido purgados, como dice este texto de Hebreos 1:3 y otros, han sido limpiados, entonces ya no hace falta ninguna limpieza de nuestros pecados en ningún más allá, porque ya la sangre de Cristo limpió nuestros pecados, hemos sido limpiados por su sangre y por su sacrificio. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene limpiar nuestros pecados, purgar nuestros pecados, en un lugar que jamás menciona la Biblia, al cual ustedes llaman el purgatorio? Hijo mío, entiendo perfectamente tu punto de vista, y sé que tu deseo es honrar la suficiencia del sacrificio de Cristo. La doctrina del purgatorio distingue entre la remisión de la pena eterna y la necesidad de purificación de las imperfecciones y los apegos al pecado que aún pueden permanecer en el alma, incluso después de haber sido perdonados. Una purificación que prepara al alma para entrar en la presencia de Dios. O sea que lo que estáis enseñando vosotros es que la sangre de Cristo no puede limpiar nuestros pecados, no es suficiente para purgar, limpiar nuestros pecados, porque enseñáis que tienen que ser purgados, que tienen que ser limpiados en un lugar, en un más allá, al cual llamáis el purgatorio. Es decir, que no es suficiente el sacrificio de Cristo para perdonar nuestros pecados, para limpiarlos. Hijo mío, esa afirmación no refleja con justicia nuestra fe. La Iglesia sostiene que el sacrificio de Cristo es perfecto y suficiente para la remisión de los pecados y la reconciliación con el Padre. El purgatorio, que tanto te preocupa, es entendido como una manifestación de esa misma misericordia, donde el alma es limpiada de las imperfecciones que persisten aún después de haber sido perdonadas. ¿Consideras que la purificación final de estas imperfecciones es incompatible con la obra redentora de Cristo? Por supuesto que es incompatible, porque si Jesús, por medio de sí mismo, ya hizo la purificación, la limpieza de nuestros pecados, pues estáis pisoteando y rechazando el sacrificio de Cristo, diciendo pues que hay un lugar en el más allá llamado purgatorio donde nuestros pecados han de ser limpiados, purgados antes de entrar en el cielo. Es una absoluta negación del verdadero evangelio, una contradicción absoluta. Pero si te parece, ahora mismo lo que vamos a entrar es a analizar los pasajes bíblicos que vosotros, los católicos, siempre dais, siempre esgrimís para intentar basar la doctrina del purgatorio. Vas a darme esos pasajes uno por uno lo vamos a ir analizando uno por uno, pues para que veas cómo Satanás, el diablo, ha engañado a vuestra iglesia, os ha engañado con un falso evangelio, con una doctrina de demonios que va a llevar a la condenación, a la destrucción total a millones de falsos cristianos católicos como tú. Así que vamos a comenzar a analizar y a comentar esos pasajes, pero uno por uno. Dame el primer pasaje y lo comentamos. Ustedes, los católicos, citan siempre el pasaje de Segunda de Macabeos, capítulo 12, para enseñar la doctrina del purgatorio. El libro de Macabeos es un libro deuterocanónico, se conoce, otro le llaman libro apócrifo. Eso no significa que sea un libro falso.
y que lo que enseñe sea falso, sea antibíblico, no. Deuterocanónico significa que no forma parte del canon hebreo. Pero lo que se enseña en el libro de Macabeos es absolutamente cierto, es bíblicamente correcto, como vamos a ver ahora. Sin embargo, hay un pasaje que ustedes siempre citan para enseñar que el purgatorio existe y es 2 de Macabeos capítulo 12. Quiero que usted lo lea en la versión católica de la Biblia de Jerusalén, el texto. 2 de Macabeos capítulo 12, búsquelo en la Biblia de Jerusalén y lo lee atentamente. Y después me va a dar la interpretación católica que ustedes hacen de este pasaje. Tito Martínez, el pasaje de 2 de Macabeos, capítulo 12, es efectivamente crucial para comprender la postura católica sobre la oración por los difuntos y la purificación posterior. En este texto se describe cómo Judas Macabeo realizó un sacrificio expiatorio por los soldados caídos que habían cometido pecado, para que fueran librados de su culpa. Para nosotros, esto muestra la creencia en una posibilidad de expiación más allá de la vida terrenal. ¿Qué aspectos específicos le gustaría profundizar de este pasaje? A ver, dígame el versículo donde se enseña, donde ustedes pretenden enseñar la doctrina del purgatorio basada en este pasaje de 2 Macabeos. Tito Martínez, el pasículo específico que se cita generalmente es el versículo 46 del capítulo 12 de 2 de Macabeos, donde se lee: por tanto, hizo esta expiación por los muertos, para librarlos de su pecado. Esto es lo que fundamenta nuestra oración por los difuntos. Bien, pues yo le voy a comentar ahora el pasaje de 2 Macabeos del capítulo 12, versículo del 43 al 46, que es el pasaje que siempre citan para decir que hay un lugar en el más allá, llamado el purgatorio, donde hay millones de almas que están ahí vivas, purgando, limpiando sus pecados, para poder entrar en el cielo, en el reino de Dios. Bien, pues dice lo siguiente. Bueno, mejor lo va a leer usted. 2 de Macabeos, capítulo 12, del verso 43 al 46, en la Biblia de Jerusalén. Tito Martínez, el pasaje de 2 de Macabeos, capítulo 12, versículos del 43 al 46, dice lo siguiente: hizo una colecta, hombre por hombre, hasta reunir 2000 dracmas de plata que envió a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado. Obra excelente y piadosa, pensando en la resurrección, pues si no hubiera tenido la esperanza de que los muertos resucitarían, habría sido superfluo y necio orar por ellos. Además, consideraba que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservada una magnífica recompensa. Por eso hizo este sacrificio expiatorio por los muertos, para que fueran librados de su culpa. Esta lectura consolida la práctica de encomendar a los fallecidos a la misericordia divina a través de actos de intercesión. Yo lo voy a leer y lo voy a comentar, para que vea cómo usted miente. Todos vean cómo mienten ustedes los católicos, haciéndole decir a este pasaje de Macabeos algo que no dice por ninguna parte, para enseñar la doctrina satánica del purgatorio. Primero le voy a hacer una pregunta. ¿Me puede decir usted dónde dice este texto que ha leído que haya un lugar en el más allá llamado el purgatorio, donde haya millones de almas que están ahí purgando, están limpiando sus pecados? ¿Dónde lo dice? Es cierto, Tito Martínez, el término purgatorio no aparece explícitamente en el texto de 2 de Macabeos que mencioné. La interpretación católica se basa en la acción descrita, la oración y el sacrificio ofrecidos por los difuntos para que sean liberados de sus pecados, lo cual sugiere una purificación o expiación posterior a la muerte. Es comprensible que la terminología específica sea un punto de debate teológico. Bien, como podéis ver, lo que estáis viendo este vídeo, el pasaje de 2 Macabeos no habla para nada del purgatorio, ni de que haya ahí almas purgando sus pecados, lo acaba de reconocer. Incluso este papote robótico, que es Jaimito I, lo acaba de decir. Bien, ahora voy a comentar yo el pasaje. Lo voy a leer para que todos vosotros conozcáis cuál es la verdadera interpretación, la verdadera exégesis de este pasaje de 2 de Macabeos. Comenzamos con el verso 43. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, que era una gran cantidad de dinero, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado. Es decir,
para que compraran animales y ofrecieran esos sacrificios en el templo de Jerusalén, que era donde se hacían esos sacrificios por el pecado. Fijaos que aquí no habla por ninguna parte de esta ceremonia satánica, católica, paposa del sacrificio de la misa. Es una ceremonia blasfema, como todos sabemos. No está hablando del sacrificio de la misa. Está hablando del sacrificio de animales que hacían los judíos en el templo de Jerusalén. En esta época, en la época de Judas Macabeo. Era un sacrificio por el pecado. No está hablando de misas por difuntos, de misas por los muertos, para que los muertos salgan del purgatorio, no. Está hablando de sacrificios de animales que se hacían en el templo de Jerusalén. Y sigue diciendo, obrando muy hermosa y noblemente pensando en la resurrección. En esto pensaban los judíos, en la futura resurrección de estos muertos, de estos soldados judíos muertos que murieron ahí en el campo de batalla. Era lo que tenían en la mente, la futura resurrección de los muertos. No una temporada en un lugar en el más allá, al cual llaman ustedes el purgatorio, donde tengan que limpiar, purgar sus pecados. No, lo hacían pensando en la resurrección de los muertos. Es de lo que está hablando el pasaje. No está hablando de ninguna vida en ningún purgatorio, sino de la futura resurrección, que es cuando los muertos volverán a vivir, porque los muertos están en los sepulcros. Verso 44. Pues de no esperar que los soldados caídos, está hablando de soldados judíos que cayeron en la guerra, que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. ¿Cuál era la creencia de estos judíos? Pues la resurrección futura, la resurrección de los muertos, no ninguna inmortalidad del alma, ninguna vida en ningún purgatorio para limpiar sus pecados, no. Era la resurrección de los muertos. E hicieron este sacrificio de animales en el templo de Jerusalén para que sus pecados fueran limpiados. Ellos rogaban por estos muertos judíos, pero rogaban por ellos ¿para qué? Para que en el último día resucitaran, volvieran a vivir. No rogaban para que sus almas salieran de un purgatorio en un más allá, sino que rogaban por ellos, rogaban para que fueran salvos en el día de la resurrección. Así de sencillo. Eso es lo que enseña este texto de Segunda de Macabeos, capítulo 12. Versículo 45. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada, ¿a quién? A los que duermen piadosamente. Era un pensamiento santo y piadoso. ¿De qué está hablando? De que los muertos duermen en el polvo de la tierra. El texto no habla de muertos que estén vivos en un purgatorio ahí limpiando sus pecados. Está hablando de judíos muertos, soldados judíos que murieron en la batalla y rogaban por ellos para que fueran salvos en el día de la resurrección, no para que sus almas salieran de un purgatorio. ¿Os dais cuenta cómo la Iglesia Católica, esta iglesia satánica, la gran ramera, falsifica estas palabras de Segunda de Macabeos para hacer decir al texto bíblico lo que no dice por ninguna parte? En ninguna parte se habla de un purgatorio, como podéis ver. Está hablando de la resurrección de los muertos y de que los muertos duermen en el polvo de la tierra. Y si duermen en el polvo de la tierra, entonces ellos no están vivos en ningún purgatorio ahí, purgando sus pecados, sino que duermen, como dice toda la Biblia, en el polvo de la tierra. E hicieron un sacrificio de animales en el templo de Jerusalén para que sus pecados sean perdonados, así de sencillo. Verso 46, por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio. Está hablando de sacrificios de animales en el templo de Jerusalén. No está hablando de ningún sacrificio de la misa,
este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Así de sencillo. Es de lo que está hablando el texto de Macabeos. Sacrificios de animales que hacían por estos soldados muertos para que sus pecados fueran limpiados y para que fueran salvos en el día de la resurrección. Eso es lo que esperaban ellos. Esa es la esperanza que tenían. Que el pasaje se centra en la esperanza de la resurrección y en la práctica de ofrecer sacrificios por el descanso de aquellos soldados judíos. Su argumento enfatiza que el texto no describe un estado de purificación posterior ni menciona explícitamente el concepto de purgatorio. ¿Hay algún otro pasaje o punto teológico que desee examinar en esta discusión? Bueno, como podéis ver, hasta el propio Jaimito I, este pontífice romano, acaba de reconocer que la doctrina del purgatorio es una basura, es una mentira del diablo, es una doctrina de demonios. Ahí lo tenéis. Ha reconocido que el texto este de Macabeos no habla de ningún purgatorio, ningún más allá, donde haya millones de almas purgando sus pecados. Bien, quiero que me dé ahora usted otro pasaje bíblico donde pretenden basar esta doctrina del purgatorio. Señor Martínez, otro pasaje bíblico que se utiliza con frecuencia para fundamentar la creencia en una purificación posterior es la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 15. Este pasaje habla de que algunos se salvarán, pero como a través del fuego, lo que los teólogos católicos interpretan como una referencia a un estado de purificación necesario antes de entrar en la presencia de Dios. ¿Qué piensa de esta interpretación? Bien, va a leer usted en la versión Biblia de Jerusalén este pasaje de Pablo. Primera de Corintios, capítulo 3, del verso 11 hasta el verso 15. Ahí es donde pretenden basar ustedes también en este pasaje de Pablo, de que hay un lugar en el más allá, llamado el purgatorio, donde hay millones de almas que están ahí en un fuego purgando sus pecados, para poder entrar en el cielo. Lea ese texto y seguidamente va a dar usted la interpretación católica de este pasaje y seguidamente yo voy a dar la interpretación, la exégesis correcta y verdadera de estas palabras de Pablo. Adelante. Leo de la Biblia de Jerusalén, primera a los Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 15. Nadie puede poner otro fundamento que el ya puesto, que es Jesucristo. Y si sobre este fundamento uno construye con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno se hará visible. El día del juicio la pondrá de manifiesto, pues se revelará por el fuego, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra que uno construyó resiste, recibirá recompensa. Si se quema, sufrirá pérdida, aunque él mismo se salvará, pero como a través del fuego. La interpretación católica de este pasaje sugiere que aunque una persona esté en gracia de Dios, si tiene faltas menores o pecados veniales, pasa por una purificación dolorosa después de la muerte para estar completamente lista para la presencia divina. Tito Martínez, ¿qué aspectos de esta explicación bíblica le resultan menos convincentes o considera que se alejan de la verdad? A ver, dígame usted en qué parte el apóstol Pablo habló de un lugar en el más allá llamado el purgatorio, donde haya millones de almas que estén purgando, limpiando sus pecados. ¿Dónde lo dice el texto? Señor Martínez, es preciso reconocer que el apóstol Pablo no menciona la palabra purgatorio en el pasaje citado, ni tampoco habla de millones de almas en un estado de purificación. La interpretación católica tradicional ve en la mención del fuego que prueba la obra de cada uno una alusión a un proceso de purificación final, aunque la terminología específica y los detalles concretos son objeto de debate teológico. Bien, vamos a ver a qué fuego se refiere aquí el apóstol Pablo. Voy a leer el texto, lo voy a comentar. Pues nadie, dijo Pablo, pues nadie puede poner otro fundamento o otro cimiento, que es lo mismo, que el que ya está puesto, que el ya puesto es Jesucristo. El fundamento de la iglesia no es el apóstol Pedro, como enseñan ustedes los católicos, sino que es únicamente Jesús. Él es la roca sobre la cual es edificada la iglesia de Cristo. Es Jesucristo. No dijo Pablo por ninguna parte que fuera el apóstol Pedro. Eso para empezar. Segundo, y si uno construye sobre este cimiento, que es Jesús, el fundamento es Cristo, con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará
que dice el día. ¿A qué día se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Al día del Señor, el día de la futura venida gloriosa de Cristo. En la venida gloriosa, la venida gloriosa del Señor, cuando Él venga del cielo y pagará a cada uno según sus obras. No está hablando de ningún purgatorio en ningún más allá. Está hablando del día del Señor, de su futura venida gloriosa. Él vendrá con fuego, en llama de fuego, como dijo Pablo luego ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, habla de la manifestación del Señor Jesús con los ángeles de su poder, en llama de fuego para destruir a todos los malvados. Es del fuego que está hablando aquí el apóstol Pablo, del día del Señor Jesús, cuando Él venga en llama de fuego, que ha de revelarse por el fuego, ahí lo dice. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento, es decir, sobre Cristo, que es el fundamento de la Iglesia, resista, recibirá la recompensa, claro, aquel que edificó la Iglesia con la verdadera doctrina de Cristo, sobre el fundamento, sobre la roca que es Cristo, va a recibir el premio, va a recibir la recompensa que el Señor Jesús le dará cuando venga en aquel día, en el día del Señor. No está hablando de ningún purgatorio, ningún más allá. Está hablando del día del Señor. Ese hermano va a recibir premio, recompensa. Verso 15. Mas aquel cuya obra quede abrasada, es decir, va a ser destruida cuando Cristo venga en gloria, el fuego la destruirá, sufrirá el daño, claro que va a sufrir daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. ¿Se va a salvar? Se va a salvar, como decimos, por los pelos, como quien pasa a través del fuego. Pero lo malo que hizo, lo incorrecto que hizo aquí en la tierra, quedará destruido por el fuego, quedará arrasado. Es de lo que está hablando. No está hablando de ningún fuego, ningún más allá, en ningún purgatorio. No está hablando de que haya, no está diciendo por ninguna parte que haya millones de almas en un purgatorio purgando sus pecados. Eso es retorcer de forma satánica estas tremendas palabras del apóstol Pablo. Por lo tanto, cuando estos católicos, como este Papa de Roma, este hijo del diablo, cita este pasaje de Pablo para decir que ahí se habla del purgatorio en un más allá, donde hay millones de almas que están limpiando sus pecados, están retorciendo la palabra de Dios para su propia perdición. Estáis retorciendo vosotros, los falsos cristianos católicos, las sagradas escrituras para vuestra propia condenación, para vuestra propia perdición. Paso palabra y dime qué opinas de lo que he dicho y después me vas a dar otro pasaje donde vosotros, otro pasaje de la Biblia, pretendéis basar la doctrina del purgatorio. Señor Martínez, su exégesis se centra en la interpretación del fuego como símbolo del juicio final y la venida gloriosa de Cristo, Claro. examinando también las consecuencias para las obras de los creyentes. Respecto a otro pasaje que se invoca en estas discusiones, en el Evangelio de Mateo capítulo 12 versículo 32 se menciona que quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero, lo cual es analizado por algunos para contemplar la posibilidad de la remisión de pecados en un estado posterior. Bueno, pues ahora usted me va a leer este pasaje de Jesús en la Biblia de Jerusalén y me va a dar su interpretación como católico que es, católico que es, donde me va a decir dónde habló Jesús de un purgatorio en este pasaje de Mateo capítulo 12, verso 32. Léalo en la versión de la Biblia de Jerusalén.
Leo de la Biblia de Jerusalén, capítulo 12, versículo 32 del Evangelio de Mateo. Y si alguno dice una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero si alguno habla contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. La interpretación católica se apoya en esta última frase, ni en el venidero, para sugerir que algunos pecados pueden ser perdonados después de la muerte, lo que serviría como base bíblica para la doctrina de la purificación posterior. Tito Martínez, considerando su postura, ¿qué argumentos encuentra menos convincentes en esta lectura? ¿Dónde mencionó Jesús ahí un lugar llamado el purgatorio donde haya millones de almas purgando sus pecados? ¿Dónde lo dijo? Señor Martínez, tiene usted razón al señalar que Jesús no menciona explícitamente la palabra purgatorio ni la existencia de millones de almas en proceso de purificación en ese pasaje de Mateo. La perspectiva católica se fundamenta en la frase ni en el venidero para inferir que existe la posibilidad del perdón de ciertos pecados después de la vida terrenal. Como hemos visto, los detalles concretos de dicha purificación son objeto de discusión y varían según las diferentes interpretaciones teológicas. Bien, pues ahora voy a leer yo el pasaje y voy a dar su correcta interpretación, lo que realmente dijo Jesús. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, aquellos que insulten a Jesús, pues se le perdonará. Se le perdonará, evidentemente, si antes se arrepiente. Dios no perdona a nadie si antes no se arrepiente de sus pecados. O sea, cuando Jesús dijo aquí, se le perdonará, es porque antes se ha arrepentido de lo que habló en contra de Jesús. ¿Queda clarito? Sin arrepentimiento no existe perdón posible, según la Biblia. Se le perdonará. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. Es decir, el que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, ya lo explicó Jesús. Estos líderes religiosos judíos decían que Jesús expulsaba a los demonios por Belcebú, por el poder de Satanás. Y sin embargo, Jesús expulsaba a los demonios y hacía milagros por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Pero estos fariseos, saduceos, escribas, decían que Jesús actuaba por el poder de Satanás y que expulsaba a los demonios por el poder de Satanás. Eso es la blasfemia contra el Espíritu. Por eso dijo Jesús que no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Es de lo que está hablando. No va a tener perdón aquellos que enseñan que Jesús hacía esos milagros y expulsaba demonios por el poder de Satanás. Ni van a ser perdonados en esta era ni en la era venidera. Donde habla ahí de un purgatorio en un más allá, donde haya millones de almas que estén purgando, limpiando sus pecados. Donde habló Jesús de esa patraña aquí, en Mateo 12:32, ¿me lo puede decir usted? Señor Martínez, usted tiene razón. El pasaje de Mateo no menciona explícitamente el término purgatorio. La interpretación que vincula el venidero con la purificación posterior se basa en la lectura de que ciertos pecados podrían ser perdonados más allá de esta vida. Es comprensible que existan diferencias de interpretación ante textos tan profundos. Si lo desea, podemos examinar otro pasaje en el que se suele basar la creencia en el purgatorio o bien abordar otro tema que sea de su interés. Mire, después de la muerte ya no existe otra oportunidad de salvación. El perdón de los pecados no existe después de la muerte. Es ahora cuando tenemos la oportunidad de conocer el verdadero evangelio y de tener el perdón de todos nuestros pecados. Después de que morimos, ya no hay oportunidad de salvación para nadie. Por lo tanto, enseñar que después de la muerte hay una oportunidad de salvación, de limpieza de nuestros pecados en un lugar llamado el purgatorio, es un falso evangelio, es una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Y ese falso evangelio ha engañado y ha extraviado a millones de falsos cristianos católicos, que son los que enseñáis esta doctrina satánica del purgatorio. Repito, hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy. No en el futuro. Después de la muerte, repito, no existe salvación posible para nadie, porque hoy es el día de salvación. Mientras estemos vivos aquí, en la tierra, es cuando tenemos la oportunidad de salvación. Después de la muerte, lo que viene es el juicio. Así lo dice la Biblia.
Me va a dar usted ahora otro pasaje donde pretenden basar, en la Biblia, pretenden basar esta doctrina satánica, este falso evangelio del purgatorio. Señor Martínez, otro pasaje bíblico que se menciona a menudo en estas discusiones se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículos 25 y 26, donde se aconseja llegar a un acuerdo con el adversario antes de llegar al juez, porque de lo contrario se corre el riesgo de no salir de prisión hasta haber pagado el último céntimo, interpretado por algunos como un proceso de retribución o purificación final. Bien, pues va a leer usted en la versión católica de la Biblia de Jerusalén, va a leer usted el pasaje, me va a hacer su comentario, lo va a comentar usted a la luz, conforme la teología católica romana. Vamos a ver si estas palabras de Jesús hablan de un purgatorio en un más allá o no. Lea usted el pasaje. Leo de la Biblia de Jerusalén, Mateo capítulo 5 versículos 25 y 26. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en prisión. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. La exégesis católica ve en este pasaje una enseñanza sobre la justicia divina y la expiación de culpas. El adversario podría representar la ley de Dios o la propia conciencia, el juez a Cristo, y la prisión a un lugar de purificación temporal, el purgatorio, donde se resuelven las deudas pendientes hasta quedar completamente purificados. Tito Martínez, ¿qué opinión le merece esta forma de interpretar la advertencia de Jesús sobre el pago del último céntimo? Pues esa interpretación católica que usted acaba de dar es absolutamente falsa, satánica y estúpida 100%. Dígame usted, le pregunto, ¿dónde habla Jesús aquí de un purgatorio en un más allá, donde haya millones de almas que están purgando sus pecados? ¿Dónde lo menciona Jesús? Señor Martínez, tiene usted razón. El pasaje de Mateo no contiene las palabras purgatora, ni menciona la existencia de millones de almas en proceso de purificación. La interpretación católica se basa en la advertencia sobre el pago del último céntimo como una metáfora de una purificación necesaria para alcanzar la plena justicia divina, aunque los detalles varían según la perspectiva. El pasaje de Jesús, estas palabras de Cristo, no hablan de ningún lugar en el más allá, sino que hablan de aquí, de la tierra. Voy a leerlo y lo voy a comentar, para que todos conozcan la verdadera interpretación de este texto. Dijo Jesús, ponte enseguida, bueno, vamos a leer a partir del verso 24. No, perdón, a partir del verso 23. Si pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, está hablando de un hermano en la fe, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí, es decir, de la cárcel, hasta que no hayas pagado el último céntimo. ¿Dónde habla de salir de un purgatorio en un más allá? Le pregunto a usted, ¿dónde habla el pasaje de salir de un purgatorio donde estén ahí purgando sus pecados? ¿Dónde lo menciona Jesús? Señor Martínez, tiene razón en que el texto de Mateo que ha citado se interpreta comúnmente como una serie de consejos prácticos para resolver conflictos y evitar problemas legales en esta vida. Claro. La aplicación a un estado de purificación posterior es una interpretación teológica específica que difiere de la lectura literal y contextual de las palabras de Cristo. Exactamente. Me alegro que se haya usted arrepentido de esa doctrina satánica del purgatorio y ahora enseñe todo lo contrario. Aquí no habla Jesús de ningún purgatorio, está hablando de una escena absolutamente terrenal aquí en la tierra. Tenemos que ponernos a bien con nuestro adversario, no sea que nuestro adversario nos entregue al juez y el juez al guardia y nos metan en la cárcel. Está hablando de meter en la cárcel, de cárceles. No está hablando de ningún purgatorio, ningún más allá. Está hablando de la cárcel. Y no saldrás de la cárcel hasta que no hayas pagado el último céntimo. Es decir, lo que debes a tu adversario. Aquí Jesús no habló por ninguna parte de ningún purgatorio, de ningún lugar en el más allá. Repito, el pasaje de Jesús de lo que está hablando
es de una escena totalmente terrenal, no de ningún lugar en el más allá. Está hablando de ponernos a bien con nuestro adversario. No sea que nuestro adversario pues nos entrega al juez, el juez nos entrega al guardia y el guardia nos meta en la cárcel. Y no vamos a salir de ahí de la cárcel hasta que hayamos pagado a nuestro adversario lo que le debemos. Así de simple. No habla de ningún lugar en ningún más allá donde haya millones de almas purgando sus pecados. Lo que han hecho ustedes una vez más es falsificar estas palabras de Jesús de forma satánica para hacerle decir al propio Señor Jesús lo que él jamás enseñó por ninguna parte. Paso palabra. Señor Martínez, comprendo su postura y entiendo su perspectiva sobre el enfoque terrenal de este pasaje, centrado en la reconciliación y las consecuencias en la vida presente. El debate sobre estas interpretaciones es continuo en el ámbito teológico. Si lo desea, podemos explorar otro tema o considerar otro aspecto de esta discusión que sea de su interés. Me va a dar usted otro pasaje bíblico donde pretenden basar esta doctrina satánica del purgatorio. Otro pasaje que suele mencionarse es el del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, donde se señala que nada impuro entrará en la ciudad santa. Esta afirmación es interpretada por algunos como la necesidad de una purificación ulterior para aquellos que, habiendo fallecido en gracia, aún presentan manchas de pecado. Bien, pues la va a leer usted en la traducción católica de la Biblia de Jerusalén, Apocalipsis 21, 27. Y luego me va a dar usted la interpretación católica de este pasaje y luego yo le daré la correcta y verdadera interpretación. Leo de la Biblia de Jerusalén, Apocalipsis 21, 27. Nada impuro entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. La interpretación católica ve en este versículo una confirmación de la santidad absoluta del cielo, requiriendo que cualquier imperfección sea purificada antes de entrar en la presencia divina, lo cual es utilizado para apoyar la doctrina de la purificación posterior. Señor Martínez, estoy atento para escuchar su exposición sobre el significado de este pasaje. Yo le pregunto a usted, este pasaje del Apocalipsis habla de un lugar en el más allá llamado purgatorio, donde haya millones de almas que están ahí purgando sus pecados. ¿Habla de eso? No, el pasaje del Apocalipsis no menciona directamente un lugar llamado purgatorio ni la existencia de millones de almas en proceso de purificación. Claro. Describe la santidad de la ciudad santa y quienes pueden entrar en ella. Claro, pero de lo que está hablando. Voy a leerlo y lo voy a comentar. Nada profano entrará en ella, es decir, en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén. Es la casa del Padre, donde va a vivir ahí para siempre la iglesia de Cristo. Es la morada de la iglesia. En ella no va a entrar nada profano, nada sucio. Ni los que cometen abominación y mentira. O sea, ustedes no van a entrar en la Nueva Jerusalén celestial, en la casa del Padre, por la sencilla razón de que son unos mentirosos, embusteros patológicos, enseñando estas espantosas doctrinas de demonios, como por ejemplo la del purgatorio. Por lo tanto, jamás se van a salvar, ni van a entrar ustedes en la Nueva Jerusalén. Abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero, en este registro celestial que Cristo tiene, donde ahí están registrados los nombres de todos los que serán salvos. Simplemente de lo que está hablando. Aquí no habla de ningún purgatorio, de ninguna patraña, de una doctrina de demonios, como es la del purgatorio. Simplemente se dice los que no van a entrar en la Nueva Jerusalén y los que sí van a entrar en la Nueva Jerusalén celestial. Paso palabra. Señor Martínez, su interpretación del pasaje del Apocalipsis subraya la pureza absoluta requerida para entrar en la ciudad celestial y la condición de estar inscritos en el libro de la vida. Claro. Agradezco su explicación sobre el significado que le da a estos versículos dentro de su marco de creencias. Si no tiene más puntos que agregar, ¿considera que hemos agotado esta discusión o hay algún otro tema que le gustaría abordar? ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta que este pasaje del Apocalipsis no habla de ningún purgatorio, ningún más allá por ninguna parte? Efectivamente, Tito Martínez. El pasaje del Apocalipsis que hemos leído no menciona explícitamente un purgatorio. Se centra en la santidad y en quienes tienen acceso a la vida eterna. ¿Hay alguna otra reflexión que desee compartir sobre este punto? Bien, pues me alegro que usted haya reconocido su error, sus mentiras, de que la doctrina del purgatorio es una doctrina totalmente falsa,
antibíblica, satánica, perversa, es lo contrario de lo que enseña el Evangelio. El único que puede purificar, limpiar nuestros pecados es Jesús. Somos perdonados en el nombre de Jesucristo cuando creemos en este verdadero Evangelio. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, no ningún lugar, no estando en ningún lugar en el más allá, llamado purgatorio, sino solamente cuando creemos en el verdadero Evangelio y obedecemos a Jesús y somos bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Como dijo bien claro el apóstol Pedro en el texto de Hechos, capítulo 2, verso 38, que quiero que usted lea y ya con esto terminamos este debate. Hechos 2:38, en la versión católica de la Biblia de Jerusalén. Vamos a ver cómo son perdonados nuestros pecados, cómo son limpiados. Adelante. Leo de la Biblia de Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Señor Martínez, de acuerdo con este pasaje, la remisión de los pecados se vincula directamente con la conversión y el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ya está. Jaque mate total a su iglesia, a la iglesia satánica, a esta iglesia del diablo en la tierra que es la iglesia católica romana. Usted acaba de reconocer que nuestros pecados son limpiados, son perdonados solamente cuando vamos a Jesús, creemos en este evangelio y nos arrepentimos y somos bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ese es el verdadero bautismo. Ese es el que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Es el verdadero bautismo que practicaron los apóstoles, tanto Pedro como Pablo. No bautizarse en el nombre de ningún falso dios trino. Jesús jamás pronunció esas palabras de id y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son palabras falsas que fueron añadidas después, más de 100 años después. Jesús dijo bien claro, el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Y cómo somos bautizados? Como dice Pedro en Hechos 2:38, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así lo dijo el día de Pentecostés en Jerusalén. Así se lo dijo también al soldado romano Cornelio y a su familia. Hechos capítulo 10. Y ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y es entonces cuando recibimos el perdón, la limpieza, la purificación de todos nuestros pecados. Por lo tanto, la doctrina de un purgatorio, un lugar en el más allá, donde los pecados de los muertos son limpiados, son perdonados, es una espantosa doctrina de demonios enseñada por millones de falsos cristianos católicos que han pervertido el verdadero evangelio y han sido completamente engañados por Satanás. En este debate ha quedado completamente demostrado que no existe ningún lugar llamado purgatorio, ningún más allá. Después de la muerte ya no existe salvación ni perdón de pecados posible. Después de la muerte lo que viene es el juicio, no ninguna oportunidad de salvación. La oportunidad de salvación la tenemos ahora. Hoy es el día de salvación, como dijo el apóstol. Hoy, no después de la muerte. Ahora tiene usted la oportunidad de recibir la limpieza, el perdón de todos sus pecados, si cree en este verdadero evangelio que es puesto en este debate. Si cree y confiesa que Jesús es el Señor, que murió y que resucitó y que derramó su sangre, entregó su vida voluntariamente por los suyos, entregó su vida por usted, para que usted pueda alcanzar la vida eterna, la salvación, y pueda tener aquí en la tierra el perdón, la limpieza de todos sus pecados. No hace falta ningún purgatorio, ningún más allá, para que nuestros pecados sean limpiados, sean purgados.
Eso, repito, es una espantosa doctrina de demonios, como he demostrado en este debate con Gemini, con esta inteligencia cibernética, la más moderna que hoy en día existe en el mundo, que es de Google, el cual se ha hecho pasar, ha tomado el papel de un sumo pontífice, de un papa católico, y nos ha dado todos los argumentos tomados de la Biblia donde pretenden basar esta doctrina satánica. Unos argumentos que, como podéis ver, he destrozado y he refutado totalmente a la luz de las Sagradas Escrituras. Si todavía no te has suscrito a este vídeo, suscríbete, dale un me gusta, un like a este vídeo y compártelo, especialmente entre otros católicos, para que conozcan la verdad que lleva la vida eterna, para que salgan del terrible engaño, de las terribles doctrinas de demonios enseñadas por esta iglesia diabólica, que es la Iglesia Católica, y conozcan, tengan el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Y ya para terminar, que no se os olvide mirar en la descripción de este vídeo y en el primer mensaje que he fijado en los comentarios, donde doy una serie de estudios bíblicos que yo escribí, especialmente uno de ellos que escribí hace años sobre este tema del purgatorio. Lo tenéis por escrito, lo tenéis en internet, lo tenéis en formato de libro electrónico PDF y lo tenéis también en audio. Entrad ahí en la descripción del vídeo y leéis y escucháis ese tremendo estudio bíblico que escribí sobre este tema a debate que he tenido hoy con Gemini. Por lo tanto, hasta el próximo vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en otro debate que también voy a tener con Gemini, con esta inteligencia artificial, sobre otro asunto. Un asunto que va a tratar sobre el papado, el Papa de Roma. ¿El apóstol Pedro fue el primer papa, como enseña esta iglesia satánica que es la Iglesia Católica? Pues eso es lo que voy a tratar en el siguiente debate que voy a tener con este Papa de Roma, que está creado por Gemini, por esta inteligencia artificial. De modo que hasta el próximo vídeo. Y seguid siempre, como digo, a los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina, perseverando en este conocimiento, en esta verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. No os dejéis engañar por el satánico y repugnante sistema iglesiero apóstata, ya sea la Iglesia Católica, los evangelocos, los falsos testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día, los pentecostalocos, etcétera, etcétera. No os dejéis engañar por ninguna de estas iglesias falsas que enseñan espantosas doctrinas de demonios. Tened cuidado, perseverad en esta verdadera doctrina hasta el final y así alcanzaréis la meta, que es la vida eterna en el reino de Dios. Os ha hablado Tito Martínez, teólogo bíblico enoteísta. Hasta el próximo vídeo.